Mis hermanos, buenos días, ¿cómo están? Un placer saludarlos, qué bendición poder otra vez compartir con ustedes este devocional. Permítanme invitarlos a que me acompañen al libro de Deuteronomio 1:38 y yo me voy a permitir leer este versículo de la palabra de Dios para todos. Dice, sino solo Josué, hijo de Nun, tu ayudante, anímalo porque él le repartirá la tierra al pueblo de Israel. ¿De qué está hablando este versículo? Estamos hablando de que Moisés, el Señor le dijo a Moisés que fuera a conquistar la tierra que él le había prometido cuando sacó al pueblo de la esclavitud de Egipto. Entonces ellos tenían que ir allá y conquistar la tierra. Pero el pueblo siempre con sus dudas, con su miedo, con todas las cosas, eh, no atendían ese llamado de Dios, no atendían esa tarea que tenían que hacer de ir a conquistar esa tierra prometida, la que fluiría leche y miel, la que sería lo suficientemente para albergar el pueblo y allí no pasar ninguna necesidad, y ellos dudaban. Y dudaban de una manera sorprendente que, pues obviamente, el Señor con mucha razón tendría que enojarse porque estaban dudando de Él. Y entonces Moisés nombró a 12 personas, 12 hombres, para que fueran a investigar cómo era esta tierra. Entonces desde ahí ya nace en la vida de estos israelitas esa duda de creer en el Señor. Y entonces antes de ir allá mandaron a 2 espías a ver qué era lo que había en esa tierra prometida, qué es lo que el Señor les iba a dar, si era cierto o no. Y desde ahí empezaron a estar equivocados con Dios. Ellos no creyeron, ellos no fueron así, como decir, vamos allá, sino que de una vez ya tuvieron dudas y empezaron. Fueron los 2 espías, pero de los 2 espías, 10 que volvieron, obviamente dieron una mala información y, y los únicos que no tuvieron mala información o que dieron fue Caleb y Josué. Los otros dieron una pésima información al pueblo. Me voy a permitir leérselo de Números 13, del 31 en adelante. Dice, pero los espías que fueron con él le dijeron, no seremos capaces de atacar a esa gente, porque ellos son más fuertes que nosotros. Luego aparecieron falsos rumores entre los israelitas acerca de la tierra que exploraron, diciendo, la tierra que exploramos es una tierra que se traga a la gente que vive en ella. Toda la gente que vimos era enorme. Basta con decirles que vimos incluso a los Nefilim, los descendientes de Anad, vienen de los Nefilim. Ante ellos nos sentimos como saltamontes y así les parecimos nosotros a ellos. Tremendo este informe, ¿no? Tremendo esta parte tan negativa que traían ellos. Yo o cualquiera de nosotros, hermanos, podemos ver que el Señor tenía toda la razón en enojarse. Y Él les contestó, o Él dijo ahí en leemos el 34 de Deuteronomio, el capítulo 1, versículo 34 dice, y oyó Jehová la voz de vuestras palabras y se enojó y juró diciendo, no verán hombre alguno, no verá hombre alguno la buena tierra que juré que había de dar a vuestros padres, excepto Caleb, hijo de Jefone, él la verá, y a él le daré la tierra que pisó, y a sus hijos, porque ha seguido fielmente a Jehová. También contra mí se airó Jehová, o sea, contra Moisés, porque vosotros, me dijo, tampoco tú entrarás allá. Y el versículo 38, Josué, hijo de Nun, el cual se te sirve, él entrará allá. Anímale, porque él hará
heredar a Israel. Es decir, Él va a repartir la tierra como lo leímos al principio. Entonces, imagínense estas personas dudando de todo lo que el Señor tenía para cada uno de nosotros, para cada uno de los israelitas, en esa tierra prometida donde fluía leche y miel. Ahí dice que trajeron frutos de uvas donde eran demasiado grandes que tenían que cargarlos en la espalda. Y, y ellos aún así estaban temerosos, aún no creían lo que el Señor tenía para ellos y pensaban que era mejor devolverse para Egipto. Y pues la verdad es que esta lección de esta mañana, o esto que nos quiere decir la palabra, mm, es que nosotros a veces tenemos información que nos hace daño. Recibimos información que no debemos albergar en nosotros, en nuestro corazón. El caso de las noticias, cuando hay una noticia buena que vemos nosotros, que todos los días hay cosas que pasan, asesinatos, robos, el gobierno hace sus cosas, en las demás países también vemos igual, huelgas, vemos un montón de cosas que realmente eso no anima a nadie. Entonces, creemos que nosotros debemos cambiar esa información. O sea, no estoy diciendo que no veamos noticias ni que leamos periódico, ni mucho menos, sino que esa información que nos llega a diario a nosotros no debe ser la parte principal de nosotros, de nuestra vida. La debemos escuchar, debemos entenderla, debemos asimilarla, pero la información que sí debemos tener cada uno de nosotros es el Evangelio, la palabra de Dios. Es lo suficiente, es lo que necesitamos, porque usted alimentándose de la palabra, informándose de la palabra, puede llevar eso, información del Evangelio a otros, para que se salven, para que conozcan del Señor Jesucristo, para que lo conozcan como el único y suficiente Salvador. Entonces, nosotros debemos ver qué información tenemos, cómo la asimilamos y que eso no nos cause temor. Tenemos un Dios que nos protege, un Dios que es suficiente, un Dios que nos cuida. Hay que ser también prudentes, hay que ser esas personas que seguimos las instrucciones que están en la palabra de Dios, para el Hijo de Dios, para el cristiano. Entonces, la verdad es que estos hombres llegaron con esa información tan mala que obviamente lo que hicieron fue formar un caos en el pueblo de Israel. Nosotros a veces nos expresamos con malas noticias, como sin querer tal vez infundiéndome a otras personas de lo que vemos, de lo que pasa. Y por eso nos atemorizamos y por eso se forma el caos. Pero lo que nosotros debemos ver es que nuestros problemas no tienen que privarnos de una victoria. Siempre debemos estar adelante, tener las ganas porque tenemos un Dios poderoso que pelea por nosotros y que nos ayuda a salir adelante. El mismo Josué le dijo a Moisés, dame ese monte y yo lo voy a conquistar. Yo voy a pelear. Y lo mismo Caleb. El Señor vio sus corazones, vio su fidelidad, vio su plena confianza y fe. Y ellos dijeron, ustedes sí verán la tierra prometida. Ni siquiera Moisés la vio. Eso ya es otro tema que ustedes también ya lo conocen. Pero ellos la vieron. Tal vez de todos los jóvenes que entraron a conocer la tierra prometida, los más mayores, por decirlo así, fue José y Caleb, porque ellos venían de la generación anterior que no pudieron entrar. Ellos murieron en el desierto. Entonces, mis hermanos, esa es la pregunta: ¿de qué nos alimentamos? ¿De qué queremos alimentarnos? ¿Qué nos aferra a este mundo? ¿Qué nos hace olvidar que tenemos un Dios tan maravilloso y grande, que Él nos prometió acompañarnos en todas nuestras luchas y Él lo hace?
que nunca nos dejaría solos, Él lo hace, que siempre estará con nosotros, Él lo hace. Y Él lo ha seguido cumpliendo. Él siempre ha estado con nosotros. O si no, hagamos cuentas, retrocedamos un poquito hacia atrás, hasta cuando empezó la pandemia hasta el día de hoy. Y creo que Dios ha estado ahí con nosotros, nos ha ayudado. No quiere decir que hayamos vivido un jardín de rosas o como sea, como lo quieran expresar, pero Él estaba con nosotros y vuelvo y le digo, los problemas no tienen que quitarnos la victoria, nosotros tenemos que seguir adelante, tenemos que ser impulsados por el Espíritu que está en nosotros, que nos da alegría, que nos da ánimo, que nos hace valientes, que nos hace enfrentarnos a la situación con una fe absoluta de que no lo hacemos solos y de que a veces ni siquiera tenemos que pelear porque el Señor es el primero que pelea por nosotros. Él gana todas las batallas por nosotros. Mis hermanos, animémonos cada uno de nosotros y miremos la parte, por decirlo, positiva, porque el Señor es el Dios que guarda nuestras vidas. Por eso hoy quiero invitarlos a que le pidan a Dios conmigo cuán maravilloso Él es y nos ama de una forma inmensa, que no nos va a abandonar. Él estará en nuestras victorias, Él se gozará con nuestras victorias, Él nos consolará en nuestras derrotas y no nos dejará solos. Oremos, mis hermanos. Señor, te damos gracias por esta palabra de ánimo, Señor. Gracias porque tú nos has escogido a cada uno de nosotros, porque eso sabes que no es por nuestra valentía, no es por lo que somos, sino porque tú haces que nosotros seamos verdaderamente fuertes y tengamos esperanza y fe en ti. Gracias, mi Dios, en esta mañana. Gracias por mis hermanos. Bendícelos en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, un abrazo. Bendiciones.